Ya. Entonces, partimos con la P1. Esta es una propiedad que está en el documento que le subió el profe sobre criptomorfismos en matroides, pero la vamos a ver ahora también, porque en ese documento no está demostrada. Igual es como importante como entender por qué pasan algunas de las cosas que pasan, especialmente porque esta propiedad no es como una propiedad que en otros cursos puedan dar por hecha. Entonces, como saber demostrarla es importante. Y es imposible encontrar la demostración, la estuve buscando un muy buen rato y no, hasta que al final me rendí y la hice. Ya, entonces, nos dan una función que va desde las partes de S a los reales, y queremos ver que R submodular sí, solo sí, para todo X subconjunto de I, y que X y Y estén en S, para todo E que no pertenezca a I, R de X más E menos R de X es mayor o igual que R de I más E menos RI. En otras palabras, que agregando E a un conjunto más chico, la diferencia es más grande que si agrego E a un conjunto más grande. Esto como que se usa harto en economía y sé que también tiene hartas aplicaciones en Machine Learning, pero como en econo de segundo año siempre te decían como que, no sé, si la viejita tenía, no sé, 2 canastas y le regalabas una canasta más, tu felicidad aumentaba mucho. En cambio, si la viejita tenía 25 canastas y le regalabas una canasta más, como que no era tanto. Entonces es como una de las cosas que suponen todo el rato en economía. Así que eso es como una de las utilidades que tiene esta propiedad. Entonces, bueno, partimos con Bioinformatics, biophysics, the very vibrant atmosphere. And I was... ¿Soy la única que escucha algo de Vibrant Atmosphere, no sé qué? No, se escuchó. No. Todos lo escuchamos. Todos lo supimos. Ok, bueno, se fueron los atmósferos. Así, ya pues. Vamos a ver qué submodular implica esta propiedad rara de los marginales decrecientes. Primero, por contradicción. Entonces, vamos a tomar un X, subconjunto de un Y, y un K que no pertenece a Y. Y sea R submodular. Entonces, como R es submodular, podemos copiar la definición de que una función sea submodular. Eso quiere decir que o sea, como ya, sea R submodular. Por contradicción, sorry, me enredé sola. Supongamos que no se cumplen los marginales decrecientes. Entonces, vamos a tener que R de X más E menos R de X es menor estricto que R de I más E menos R de I para algún X e Y subconjunto de I y para algún E que no esté en I. Luego de esto, podemos decir que R
de X más E menos R de X menos R de Y más E más R de Y es menor a 0. Eso es reordenando la cuestión y pasando todo para un lado nomás. Disculpa, estaba preguntándole en el chat cuál es la definición de ser submodular. La definición de función submodular, se las voy a escribir acá, quiere decir que para cualquier par de conjuntos se tiene que R de A más R de B es mayor o igual que R de A inter B más R de A unión B. Voy a poner el ojo. Eso es la definición de función submodular. Sorry, no había mirado el chat. Ya, entonces, teniendo esta desigualdad, y la vamos a escribir en vez de más E con un unión singleton de E, como para que se vea más como uniones e intersecciones de conjuntos. Entonces, R de X unión E menos R de X menos R de Y unión E más R de Y es menor a 0. Antonia, disculpa. Uh-huh. Este que tenemos acá, el mismo K que teníamos arriba, ¿cierto? Ay, sí, sorry. No sé por qué puse un K. Sí, me chispoteé, era un E. Vale, vale. Ya. Entonces, vamos a hacer como un pequeño cambio de variables, por así decirlo. Entonces, mi cambio de variables va a ser que tomo Z igual X unión E. Entonces, esta expresión de acá arriba me queda R de Z menos R de X, pero X, con este cambio de variable, también lo voy a poder escribir como X unión K inter Y, ¿cierto? O sea, X unión E inter Y. No sé si lo ven. X es igual a X unión E inter Y, porque X es subconjunto de Y y E no está en Y, así que hacer la intersección con Y, el único elemento que me mata es el E. ¿Se cacha? Sí. Ya. Sí. Ya, entonces acá, en vez de R de X, podemos escribir R de Z inter Y. Luego, Y unión E es lo mismo que decir Y unión Z, porque X es subconjunto de Y, entonces el único elemento que le agrego cuando le agrego Z es el E. Entonces esto es R de Y unión Z, y esto sigue siendo R de Y. Y todo esto es menor a 0. Entonces, acá yo puedo simplemente reordenar las cosas para que todo se vea bonito. Y dejo que R de Z más R de Y es menor que R de Z inter Y más R de Z unión Y.
Y esto es una contradicción con la definición de submodularidad. Porque acá, si se fijan, hay un menor y yo necesito que esto fuera un mayor o igual. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Ya se entendió. Ya. Entonces, para el otro lado, vamos a probar que los marginales decrecientes implican que R es submodular. Entonces, sean A, B subconjuntos de S. No sé por qué escribí. Ahora, A, B no necesitan tener ninguna relación entre ellos, porque yo quiero probar que la función es submodular para cualquier A, B que tome, si no, no es submodular. Entonces pueden ser disjuntos, puede ser uno subconjunto del otro, pueden tener intersección no vacía, pero no ser ninguno subconjunto del otro, pueden ser cualquier par de conjuntos que se me ocurra. Así que se hace un poco más complicado, porque submodular, o sea, porque marginales decrecientes solo me sirve para conjuntos que son uno subconjunto de otro. Así que hay que ir como fabricando que un conjunto sea subconjunto de otro. Entonces, sabemos que vamos a tomar, sean E1 hasta EK los elementos de A sin B. Podemos suponer que esto es no vacío. ¿Por qué? Porque si A sin B fuese, si A sin B igual vacío, esto quiere decir que A inter B complemento es igual vacío, y esto quiere decir que A es subconjunto de B. ¿Sí? Creo que sí. ¿Ya? Sí. Ya, entonces, si A es subconjunto de B, no tengo que hacer ninguna de estas matracas porque ya tengo la propiedad de marginales decrecientes para A subconjunto de B y sale como en 2 líneas. O si no, pueden hacer esta misma demostración tomando B en vez de A, como los elementos de B sin A. Bueno, entonces tengo esta lista de elementos y voy a definir E sub I como el conjunto de los elementos desde E sub 1 hasta E sub I. Y esto lo defino para todo valor de I en K, en corchete de K. O sea, para todo número entre 1 y K, yo voy a tener mi conjunto de los elementos hasta el I. En cualquier orden, pero un orden fijo. Entonces, notemos que A se obtiene
a partir de A inter B, agregando A sin B. Agregando bueno, agregando A sin B. De la misma forma, A unión B se obtiene a partir de B agregando A sin B. Ya. ¿Para qué necesito esta información de la vida? Bueno. Ahora, nosotros podemos calcular el rango de A menos el rango de A inter B. Vamos a ver que el rango de A menos el rango de A inter B es igual al rango de A inter B unión EK menos el rango de A inter B unión E sub 0. Sí, por lo que vimos antes, que A es igual a A inter B agregando los EK y A inter B es igual a A inter B sin agregar nada. E sub 0 es vacío, son 0 elementos. Luego, podemos escribir que el rango ¿Cuánto podéis subir un poco como el ojito? ¿sí? Los espero. No problem. Ya, gracias. Ya. Entonces, escribimos suma desde h igual a 1 hasta acá del rango de A inter B EH menos rango de A inter B unión EH menos 1. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a estar viendo el rango de A inter B y agregándole los primeros H elementos y de ahí le saco 1. Entonces voy a estar haciendo eso K veces para todo el rato estar como agregando de a un elemento. Entonces, esto es lo mismo que decir suma de h igual a 1 hasta acá, de rango de A inter B unión E h menos 1, me falta un paréntesis, más el elementito E sub h. Y esto le resto el rango de A inter B unión EH menos 1. ¿Se cacha que aquí va apareciendo un elementito extra? Que ustedes pueden pensar, oh, es el elementito extra de la propiedad de marginales decrecientes. Ya, entonces, toda esta cosa es menor o igual, o sea, es mayor o igual que la suma de h igual 1 hasta acá de r
I unión EH menos 1 más EH menos, ¿qué dije? I, ¿dónde saqué la I? Esto era B, perdón. Me confundí con las letras de antes. De B, unión EH menos 1 más EH menos R de B, unión EH menos 1. ¿Por qué? Porque A inter B es subconjunto de I, o sea, de B, y EH no pertenece a B. Entonces, con eso yo ocupo que la función tiene marginales decrecientes. Para ver que el rango de esta cosa más un elementito menos esta cosa menos esta cosa es mayor o igual que el rango de esta cosa que era más grande con un elementito menos la cosa. ¿Sí? Entonces, podemos volver un poco atrás y notamos que esta cosa de acá es el rango de B unión todos los EK menos el rango de B. Pero B con la unión de todos los EK es lo mismo que A unión B menos rango de B. Entonces, de toda esta cosa gigante, nosotros obtenemos que el rango de A menos el rango de A inter B es mayor o igual que el rango de A unión B menos el rango de B. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Reordeno esta cosa. Y digo, el rango de A más el rango de B es mayor o igual que el rango de A inter B más el rango de A unión B. Y con eso es la definición de función submodular, así que es submodular. ¿Alguna duda? La desigualdad no me quedó clara como de dónde salió. Ya. Esta desigualdad. Sí, esa misma. Ok. Mira, si tú te fijas, yo acá tengo este conjunto, ¿cierto? Y este conjunto. Acá yo le estoy sumando un elemento E sub h, que como está en A menos B, no puede estar en A inter B. ¿Sí? Sí, Y acá yo tengo ese mismo conjunto sin sumarle el E sub h. sí. Ya. Entonces, como R tiene marginales decrecientes y A inter B es subconjunto de B, entonces A inter B unión E sub h menos 1 es subconjunto de B unión E sub h menos 1, yo puedo ocupar que la función tiene marginales decrecientes. Para Ah, decir, ya, ya. oye,
esta cosa es subconjunto de esta otra, entonces al agregarle el elementito, la diferencia es más grande acá. Ya, lo tengo. Gracias. Dale. ¿Algo más o pasamos a la P2? Ya, ok. Si no hay reclamo, entonces P2. Ya. Vamos a ver el axioma, en verdad no es un axioma, creo, de eliminación débil. Esto básicamente me dice que si yo tengo dos circuitos que comparten un elemento, si saco ese elemento pero mantengo los dos circuitos, sigo sin ser independiente. Esto se puede ver más fácil si, por ejemplo, dibujamos un grafo. Como que estas cosas siempre se ven más fácil en grafos, pero dibujar un grafo no es suficiente. Dato, no, dibujar un grafo no es una demostración, pero digamos que yo tengo mis dos circuitos, no sé, voy a dibujar las listas de uno. Acá tengo un circuito. Y acá tengo mi otro circuito. Ya. Tengo mis dos circuitos y comparten esta arista de acá. Entonces, es fácil ver que si saco la arista, sigo teniendo un circuito por fuera. No empieza a ser independiente si es que sacan esa arista. Esta cosa de por acá afuera también es un circuito. ¿Sí? Ya, pero ahora lo necesito para todas las matroides del mundo, así que el grafo sirve para como visualizarlo, pero no cuenta como demostración. Entonces, vamos a hacer esto por contradicción. Vamos a tomar y, sea y igual c unión d menos c. Y por contradicción, supongamos que es independiente. Luego, como C es circuito, o sea, que es un dependiente minimal, entonces C unión D no es independiente. Esto quiere decir que I es un independiente maximal. ¿Por qué? Porque si le agregaron E, ya pasó a ser un circuito. Entonces, I es base. En particular, I es base de C unión D menos. Luego, como ningún circuito puede ser subconjunto de otro circuito, porque si un circuito es subconjunto de otro circuito, el más grande no es minimal, o sea, no es minimal. Entonces, C no puede ser subconjunto de D, y D no puede ser subconjunto de C.
Luego, tengo que tener en ambos casos que C sin D y D sin C son distintos de vacío. Luego, notemos que C inter D es un subconjunto estricto de C, porque va a haber elementos en C que no están en D, así que la intersección efectivamente le quita algún elemento. Entonces, C inter D es un subconjunto estricto de C. Como es un subconjunto estricto de C y C era un circuito, esto implica que C inter D es independiente. Entonces, podemos tomar, jeje tomar, B, una base de C unión D, tal que C inter D sea subconjunto de esa base. Como todas las bases tienen la misma cardinalidad, podemos decir que cardinal de B es igual a cardinal de Y. Porque ambos son bases de C unión D. Entonces, yo sé que existe un F en C diferencia simétrica con D tal que la base es igual a C unión D menos F. ¿Sí? Wait un segundo. Sí, no, tal vez. No, en mi mail, ¿cierto? Una cosa medio No, extraña. Ya. Pero ¿se cacha hasta ahora? Se cacha hasta ahora, ¿cierto? Tal vez. viola. Ya, ok. ¿Puedo repetir lo último que el F... Ya. Ok. Como la cardinalidad de B es igual a la cardinalidad de I, e I es el ciclo este, o sea, el conjunto este C unión D menos E, entonces la cardinalidad de B también tiene que ser como C unión D menos un elemento. ¿Sí? Entonces yo, ese elemento sé que tiene que estar en C, tiene que estar en alguno de los dos. Así que tiene que estar en C diferencia simétrica con D. No puede estar en ambos. O sí puede estar en ambos.
puede no estar en ambos. Entonces yo tomo uno que no está en ambos. Ya. Entonces, este B, que es C unión D menos un elemento, va a ser más grande que C, o B va a ser más grande que D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo saqué un elemento que solo pertenecía a uno. Entonces el otro se quedó perfecto. Puede haber sido C o puede haber sido D. ¿Sí? Tal vez. Sí. Ya. Entonces, como B es más grande que C, quiere decir que B no puede ser base. Entonces, contradicción. Antonio, disculpa, no caché por qué B no puede ser base. Ya, a ver. Capaz me enredé yo. En verdad. Ya. ¿Por qué? Porque C es un circuito, así que es dependiente. Ya. Esto en verdad es un subconjunto estricto, porque aquí yo agregué algo más. Como es subconjunto estricto, esta cosa no puede ser minimal. O sea, ya. Es B no puede ser base, porque adentro tiene C, y C era dependiente. Entonces yo no puedo tener una base que tiene un subconjunto que es dependiente. ¿Sí? Esto es una base, así que es independiente. Pero C era un circuito, así que es dependiente. Ya, ahora sí. ¿Sí? Sí, vale. Yo tengo una duda. Ujú. Es que tenemos dos casos, que B contenga C o que B contenga D. Ah, Que sí. lo mismo, D también es un dependiente. Entonces, si ese era el Ya caso, se la explicó misma todo. contradicción. Ya, gracias. Disculpa, Ujú. a mí no me quedó claro otro paso que el de F, que ¿por qué tenía que estar en la diferencia simétrica? Porque lo que yo entendí era como que B es una base que ya nos dimos, que sabemos que existe, y que necesariamente es C unión D menos algún elemento, pero no entendí muy bien por qué pudiste tomar ese elemento en la diferencia simétrica. Ah, porque sí. Porque tú tienes que ver, es una base de esto y tiene la misma cardinalidad. Entonces, la misma cardinalidad, tú puedes decir, oye, yo quiero que sea esta. Tú escoges la base acá. Entonces, tú escoges una base que sea
de esta misma forma. Y tú sabes que va a tener la misma cardinalidad porque es C unión D menos un elemento. Y tú además quieres que sea una base que contiene C inter D, pero como contiene C unión D menos F, que está en la diferencia, sigues conteniendo C inter D. B tú te la diste, no es una base que alguien te pasó. Entonces tú te la diste para que cumpliera esto y cumpliera esto. Y, oh, yo me di esta, que resulta cumplir eso. Ya. O sea, pero cumpliendo eso, entonces tiene que cumplir que es igual a C unión D menos un elemento que no está en uno de ellos. Claro. Ese es el paso que me queda tan claro. O sea, es que tú te la diste, entonces tú en particular puedes dártela y decir, oye, es de esta forma. Porque si te fijas, acá la base que teníamos originalmente, C unión D menos E, tú dices, oh, voy a tomar una súper parecida, que es C unión D menos F. Pero como además quiero que C inter D sea subconjunto de B, el F que tengo que sacarle no puede estar en la intersección, tiene que estar en C diferencia simétrica con D. Ah, ya, perfecto, perfecto. No sé si se cacha. Sí, ahí sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o cosa? Parece que no. Cualquier cosa, interrumpanme nomás. Entonces vamos a la P3. Nos dan una matroide y W de SAR, una función de peso inyectiva. Entonces vamos a usar el axioma de intercambio de bases para demostrar que existe exactamente una base de peso máximo. Si alguna vez les piden demostrar que existe exactamente una base de peso mínimo, y tienen que la función de peso es inyectiva, es exactamente la misma demostración cambiando máximo por mínimo, en todas las apariciones que tenga la palabra. Ya, el axioma de intercambio de bases es este. Si tengo dos bases y tengo un elemento que está en P5, en P menos Q, entonces existe un F en Q menos P, tal que P menos E más F también es base. No sé si lo vieron o no, pero el profe me había dicho que lo pusiera acá también, así que ahí está. Entonces, vamos a, por contradicción. Ah, no sé por qué, de repente este lápiz hace eso. Vuela. Perdón, no. Ya. Entonces, por contradicción, supongamos que P y Q las dos son bases de peso máximo. Luego, tomamos el elemento E, el mínimo, o sea E en P diferencia simétrica con Q, de peso mínimo, el más chico. Sabemos que es único porque la función de peso es inyectiva. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que P, o sea, que E está en P. Obviamente, si no, el mismo argumento cambiando las letras, ¿no? Entonces, vamos a tener que escoger un F en, como está en P, en particular está en P5, ¿cierto? Porque estaba en la diferencia simétrica. Colgándonos en un escrito. Ya. Entonces, para el axioma de intercambio vamos a escoger un F
que esté en Q sin P. F en Q menos P, tal que P menos E más F también es base. Se me pegó esta cosa. Ya, entonces, que esta cosa también sea base. Pero nosotros, porque tomamos el E de peso mínimo, sabemos que W de F va a ser estrictamente mayor a W de E. ¿Sí? Porque la función es inyectiva. Entonces, W de P menos E más F, que es exactamente lo mismo que W de P menos W de E más W de F, es mayor estricto que W de P. Y esto es una contradicción con la maximalidad de P. Tengo una duda. ¿Por qué WDF era mayor estricto que el D? Porque la función es inyectiva y tú escogiste el E de peso mínimo, entonces cualquier Ah, otro ya. va a ser mayor. Ya, yo creo que ahora es momento de una pequeña pausa de 5 minutos para después seguir con la P4 y P5. Así que voy a dejar de compartir un segundo y voy a pausar. Ya, ahí sí, ¿cierto? Sí. Ya, bueno. Entonces, P4. Tenemos esta cosa que hasta ahora no es una matroide, solo es una M cursiva con un conjunto S y un conjunto I. Coincidencia. Y nos dicen que este conjunto extraño, este par es extraño, es una partición. Sí, yo puedo encontrar una partición de S en conjuntos no vacíos S1 a SK, que se van a llamar los bloques, y además existen B1 y BK, o sea, de B1 hasta BK, números naturales, tales que para todo X que sea subconjunto de S, X pertenece a I, sí, solo sí, X inter SI es menor o igual a BI para todos los I en K. Eso se me olvidó ponerlo en el enunciado. Para todo I en K. Está muy feo. Pero ya, entonces nos piden demostrar que esta M cursiva es una matroide. ¿Qué cosas pueden hacer ustedes para demostrar que algo es una matroide? Bueno, demostrar que cumple cualquiera de los axiomas o reglas o cuestiones de las matroides. En este caso en particular, vamos a usar axioma de aumento porque sí. Entonces, por si no se acuerdan, se los voy a dar de acá. Axioma de aumento. Entonces, para todo x, y, tales que módulo de cardinal de x es menor estricto que el cardinal de y, esto implica que existe z en y sin x que
X más Z sigue perteneciendo a Y. Básicamente, oye, tengo dos independientes, este es más grande, así que al más chico yo todavía le puedo agregar cosas. Anto, ¿Mm? ¿es necesario antes demostrar que el sistema de independencia o no? ¿Qué? ¿Es necesario antes demostrar que es sistema de independencia? No realmente. No, acá ya sabes que es de independencia, no. O sea, ya sabes que es par hereditario y de independencia, qué sé yo. Lo único que quieres ver es que es matroide. Tal vez se me olvidó ponerlo más explícito en el enunciado. Ya, gracias. O sea, sí, te dicen explícitamente como demuestre que es no sé qué es. Sí, pero en este caso no. Ya. Entonces vamos a tomar X, Y en los independientes. X, Y en los independientes con X más chico que Y. Entonces, como X e Y pertenecen a los independientes, yo sé que para todo Y en K, cardinal de X inter S sub I es menor o igual a BI, y el cardinal de Y inter S sub I también es menor o igual a BI. Ahora, como el cardinal de X es menor al cardinal de Y, yo voy a poder encontrar un Y tal que el cardinal de X inter S sub I va a ser menor estricto que el cardinal de Y inter S sub I. ¿Sí? Y eso va a ser menor o igual a B. ¿Se cacha por qué? Porque como los S sub I son partición, en alguna parte va a estar un elemento de Y que no está en X. Entonces el cardinal va a ser menor para ese Y. Luego, podemos decir que el cardinal de X inter S sub I es menor o igual a B sub I menos 1. Todavía me cabe algo para llegar a B sub I, sí o sí. Luego, sabemos que existe un E que está en Y sin X inter S sub I, ¿cierto? Porque como Y inter S sub I era más grande que X inter S sub I, acá yo tengo que tener algún elemento que no está acá. Entonces, yo este E se lo puedo agregar a X. Y tengo que cardinal de X más E inter S sub I es igual a cardinal de X inter S sub I unión E inter S sub I. ¿Sí? Y eso es igual al cardinal de X
inter S sub i más 1, y como esto era menor o igual a b sub i menos 1, ahora esto es menor o igual a b sub i. Entonces, x más e pertenece a los independientes. Y además, como los S sub i eran una partición, este E no pertenece a ningún otro S sub i, así que no me va a dejar ningún tipo de cagada con las otras desigualdades para los otros valores de B sub i, o sea, para B sub j. Así que se cumple el axioma de aumento, así que esta M loquita es matroide. ¿Se cacha? Sí, de hecho. Ahí me queda una duda. Es que se supone que para estar como en el sistema independiente, como que para todo i, se cumplía que x inter si era menor que bi. Pero acá tomamos como un i Ya. como que cumpliera eso. Lo que pasa es que tú ya sabes que tú ya sabes que x es un independiente, entonces ahora nos vamos a fijar solamente en una de las particiones, porque en esa es la partición en la que vamos a agregar un elemento. O sea, de esa es la partición de la que vamos a sacar un elemento para agregarlo a x. El resto de las particiones no las voy a tocar, entonces van a seguir siendo menor o igual a bi su cardinalidad de x inter s sub i. Ah, ya. ¿Sí? Sí, gracias. Solo me importa el i que cumple que el cardinal de las que están en S sub i es más chico. Puede haber varios, pero con que yo lo pruebe para uno, ya probé que se cumple el axioma de aumento. Así que con eso. ¿Alguna otra duda con esto? Bueno, parece que no. Así que P5. Ya. Ahora nos dan MS sub i, que es una matroide de partición. La misma matroide de partición que nos definieron en la parte anterior. Y queremos encontrar sus bases y sus circuitos. ¿Tienen más o menos alguna idea de cómo podrían ser las bases o los circuitos? ¿Alguna intuición? Algo que se imaginen, que piensen, que... O sea, para cada base puedo encontrar un circuito. Sería como el complemento. ¿O no? Ya, pero partamos por pensar en cómo son las bases, no como en que si tienen relación entre ellas o no, así como si tienen relación con las bases o los circuitos. Los S sub i. Los S sub i. No necesariamente, pero va por ahí. Porque de hecho puede ser que, no sé, en un caso B sub i sea 1 y S sub i, el cardinal de S sub i sea 5. No, no necesariamente son los S sub i, pero va por ahí. ¿Tienen que intersectar a todos los S sub i? Claro. Tienen que intersectar a todos los S sub i. Bueno, primero yo tengo que X inter S sub i es distinto de vacío para todo i. ¿Por qué?
porque si no, yo sí o sí le puedo agregar algo. A algún elemento de ese S sub i. Si no, X no sería maximal. Porque existiría un S sub i con un E y que X más E inter S sub i sea menor a B sub i. Porque ustedes saben que los B sub i son todos mayores que 0. O sea, tiene que haber un elemento para que sea maximal. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Como que siento que lo expliqué muy raro. Ya. Acá la idea es que ustedes tenían un menor o igual, ¿cierto? Tenían que X inter S sub i era menor o igual a B sub i para todo i. Si ustedes quieren maximalizar un menor o igual, la idea es convertirlo en un igual, ¿sí? Entonces, X es base, si solo si, X inter S sub i es igual a B sub i para todo i. Acá pueden notar que sigue siendo independiente porque se cumple el menor o igual. Y además, si le agregan cualquier otro elemento, esto va a pasar a ser mayor para algún i. Porque si le agrego un elemento, ese elemento va a tener que pertenecer a algún S sub j. Entonces, como X inter S sub j originalmente era igual a BJ, yo voy a tener que X más E inter S sub j va a ser igual a B sub j más 1. Y ya no es maximal. O sea, ya no es independiente. Anto, ¿cómo sé que puedo llegar a la igualdad? Porque si, por ejemplo, mis BI son números mucho más grandes que el tamaño del conjunto S, entonces el cardinal de cualquier grupo, la verdad, va a ser menor o igual a B sub I. Claro, Y, la y no idea, lo va a alcanzar. bueno, ahí depende de cuáles son los B sub i que te das. Si es que B sub i es más grande que el cardinal de S sub i, no vaya a tener bases nomás. No vaya a tener ninguna cosa que sea dependiente, no se va a poder. Porque nunca vaya a encontrar un... O sea, en ese caso, piensa que base es... o sea, sorry, me enredé sola ya. En ese caso, piensa que una base es un independiente maximal. Así que si el B sub i es mayor, simplemente le agregáis todos los S sub i. O sea, todos los elementos de S sub i. Lo voy a escribir, de hecho. Gracias por hacérmelo notar, no había pensado en ese caso. Entonces, si cardinal de S sub i es menor que B sub i, simplemente voy a decir que S sub i es subconjunto de B base. ¿Por qué? Porque no importa todo lo que yo le agregue de S sub i, la cuestión va a seguir siendo independiente, nunca voy a llegar a B sub i, así que los agrego todos nomás, para que sea maximal.
Bueno, entonces, finalmente, podemos decir que D es base. Sí, solo sí. El cardinal de B inter S sub I es igual al mínimo entre B sub I y cardinal de S sub I para todo I en K. Tomo el mínimo porque así, si B sub I es más chico, tengo que tomar esa cantidad, y si S sub I es más chico, los tomo todos. ¿Se cacha hasta acá? ¿Se entiende más o menos? Díganme algo, por favor. Sí, Ya, bueno, sorry. No puedo ver el chat. No sé si han dicho algo. Ya en LaTeX trivial no hace falta. Ya, entonces, la B. Encuentre los circuitos de M. Vemos que los circuitos son los dependientes minimales. Eso quiere decir que son dependientes pero si le saco un elemento, deja de ser dependiente. Pasa a ser independiente. No necesariamente pasa a ser una base, ojo. Solo pasa a ser independiente. Por ejemplo, yo puedo tener un dibujito como grafo. Esta cosa de acá es un circuito, este conjunto de aristas. Que yo saco una y pasa a ser independiente. Pero no es una base porque no hay nada generándome este vértice. De hecho, no necesariamente tiene que tener una base ni cerca para ser circuito. Entonces, ¿alguna idea de cómo puede ser un conjunto dependiente en esta cosa de M? Los subconjuntos de B, I más un elementos, subconjuntos de un S sub I. Ya. Para que algo sea dependiente, tiene que ser tal que X inter S sub I sea mayor a B sub I, ¿cierto? En particular, si queremos que sea minimal, X inter S sub I va a ser igual a B sub I más 1, porque ahí le saco 1 y pasa a ser menor o igual. Pero, como dijo, no recuerdo quién lo dijo, yo al X le tengo que pedir que sea subconjunto de un S sub I. Porque si no, si tengo, por ejemplo, que X pertenece a varios S sub Is, o sea, si tengo, por ejemplo, que X inter S sub J también es un elemento, yo podría sacar ese elemento y seguir siendo dependiente, porque voy a tener esta otra cosa
que sigue siendo igual. Entonces, vamos a ver que los circuitos son para algún S sub I, tomamos C, subconjunto de S sub I, tal que cardinal de X inter el cardinal de C inter S sub I es igual a BI más 1. Obviamente, si yo le saco un elemento a C, eso me va a dar que C inter S sub I es igual a BI. Así que es minimal. Y ahí tenemos el problema. Y entonces en el de exponencial en vez de artículo no podía empezar la otra. ¿Se entiende hasta acá? ¿Aló? Sí. Ya. ¿Alguna duda? Como que técnicamente esto habría que demostrarlo más bonito, pero no sé si alcance en 4 minutos. Pero básicamente la idea es ver que, bueno, primero, que si tomo un C subconjunto de C sub I, que cumple esto, eso efectivamente va a ser, bueno, es dependiente, porque es mayor que C sub I, y es maximal, porque, o sea, es minimal, porque cualquier cosa que yo le saque va a dejarme que esto es menor o igual que B sub I, en particular igual a B sub I. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un conjunto de otra forma? Por ejemplo, un D que cumple que D inter S sub I es igual a B sub I más 1, pero además D inter S sub J es mayor a 0. Tiene un elemento que, o sea, que no es subconjunto de S sub I. ¿Qué pasaría? Bueno, pasaría que en D existe un E en D tal que E no pertenece a S sub I, porque esto era una partición, si pertenece a S sub J, no pertenece a S sub I. Entonces, D menos E sigue siendo dependiente. Porque se sigue cumpliendo que esta cosa de acá. Entonces, no me deja escoger el lápiz ahora. Bueno, entonces sigue siendo dependiente, así que esa cosa no era un circuito.
Eso pues. La P6 tal vez propuesta va a tener que quedar propuesta. La había dejado ahí como por si alcanzaba, y si no, bueno, queda propuesta por si la quieren hacer o no la quieren hacer. No la hagan. Pero queda 1 minuto, así que ya no la hice. Pero si tienen cualquier duda con la P6, también me pueden preguntar. ¿Quedó alguna otra duda con hoy o con la materia de este auxiliar? No,